San Juan capítulo 6, versículo 16. Vamos a leer un fragmento corto de 16 hasta el 21. Dice así la palabra de Dios. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Hasta aquí nomás, hermanos, en la lectura de la palabra. Una porción bastante conocida de la Escritura. Cuando Jesús se aparece a ellos andando sobre el mar, está también relatada en los otros evangelios. El Evangelio de Mateo, capítulo 14 y en Marcos capítulo 6. Pero quisiera hacer una breve introducción haciendo alusión al pasaje anterior, porque sin duda hay una conexión sumamente importante. Ustedes recordarán que vimos en el sermón anterior la alimentación de los 5,000, que en realidad eran más que 5,000, porque eran 5,000 hombres. Entonces había también allí mujeres y niños. Pues posiblemente el Señor alimentó más de 20,000 personas. Tan solo pensar que 20,000 personas puede ser un estadio de fútbol lleno, y estaban allí en una región, ¿verdad?, de campo, donde había abundante hierba y toda esa gente recostada allí en esas laderas, sentada de manera ordenada, porque así el Señor lo requirió, y dándole a los discípulos para distribuir esa comida que Él creó de su propia mano, tomando esos panes y esos peces que ese niño tenía, pero creando allí nueva comida para que esas personas pudiesen saciar su necesidad de alimento. Ese fue un milagro sorprendente. Todos los milagros son sorprendentes, pero si hay algo en cuanto a tamaño y volumen, ¿verdad? Puntualmente en ese caso, tantas personas no solo fueron testigos viendo ese alimento que salía, ¿verdad?, de la nada, podemos decir, de las mismas manos del Señor, y tantas personas también comiendo de ese pan y de ese pescado que, como dijimos en su momento, sería sabroso, ¿verdad?, porque el mismo Señor lo hizo. Ahora, este milagro estaba ligado a una enseñanza que compartimos en su momento, es que muchas personas seguían a Jesús porque estaban interesados en aquello que Jesús podía darle. Pero no darle en el sentido de necesidad espiritual, sino necesidades físicas o materiales. Las personas querían los milagros del Señor, querían ser sanos. ¿Quién no quiere ser sano si alguien está enfermo? Querían recibir el alimento del Señor. ¿Quién, si tiene hambre, verdad, y está lejos de donde puede conseguir alimento, quién no va a estar contento con que le den una comida gratis? Las personas vieron a Jesús y dijeron: este tiene que ser nuestro rey. Eso es lo que la gente quiere, ¿verdad? Que le solucionen todos los problemas en la vida. Entonces querían hacerlo a Jesús rey. No era que estaban reconociendo que Jesús era el Mesías, que ellos necesitaban un Salvador, que debían arrepentirse de pecado. Estaban tan solo pensando en el plano superficial de la vida. Y evidentemente muchas veces Dios va a traer a personas al Evangelio por necesidades externas, materiales o físicas. No sería nada extraño que alguien en un momento de quebranto de salud busque a Dios,
en una carencia económica, busque a Dios. Es una buena oportunidad también para que el amor del pueblo de Dios se manifieste a esas personas cuando están en esas necesidades. Pero ¿qué pasa si alguna viene a acercarse a Cristo tan solo pensando en lo que Cristo le puede dar en lo material y nunca hace el clic en su mente o en su corazón de que la necesidad mayor que tiene está en su alma? Es el perdón de sus pecados, es tener paz con Dios, es un Salvador que viene para hacer una obra que nadie más puede hacer, que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y esto divide las aguas en dos. Por eso el capítulo 6 pone en evidencia aquellos que son los verdaderos discípulos de los falsos discípulos. Los verdaderos discípulos del Señor también tienen luchas, también tienen conflictos, también tienen carencias de entendimiento y carencias, podemos decir, en algún aspecto de fe o una fe inmadura o poca fe. Pero hay algo que es completamente diferente con aquel que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, que todavía no ha experimentado la salvación. Los verdaderos discípulos tienen una relación personal con Cristo. Saben lo que Cristo hace por ellos. Y Cristo va a seguir obrándose en ellos, en nosotros, en los que somos de Cristo, para que podamos crecer en nuestra comprensión de quién es Él, de cómo Él actúa, de cuánto le necesitamos. Pero aquellos que tan solo están interesados con esas cuestiones terrenales, materiales, un día le buscan por la salud, el otro día le buscan por el pan, después le buscan porque quieren un gobierno más justo, pero nunca van a pensar en la necesidad de su alma. Eso se va a ver a lo largo de esta nueva sección que podemos decir, del capítulo 6 de Juan. Pero quiero hacer entonces mención también de que cuando Jesús estaba con la multitud y les alimentó, dice versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús ha hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él para hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. Ok, entonces, en el Evangelio de Juan, vamos a ver que se nos relata esta historia de Jesús en la tempestad de una manera bastante breve, concisa y, como dice un teólogo, casi que de una manera sutil, no queriendo dar a conocer todos los detalles, pero por una cuestión de generar esa expectativa. Y es interesante eso que dice el teólogo, creo que era Carson, que dice que él lo que quiere es que los lectores nos demos cuenta antes que lo que parece ser en la lectura normal, que los discípulos se dieron cuenta de la enseñanza. Y precisamente en otro evangelio se nos da más luz. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Y vamos a leer la versión del Evangelio de Mateo. Está en el Evangelio de Mateo 14, está también en Marcos 6. En Mateo 14, versículo 22, vamos a leer un poquito, versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces aquí se nos está dando un poquito más de luz. ¿Por qué razón los discípulos se fueron en la barca solos? El Señor está queriendo de algún modo adelantar las cosas. Evidentemente Él tiene el conocimiento de todo lo que ha de pasar y en su providencia está planeado lo que ha de pasar para la propia edificación de los discípulos. Pero cuando nosotros queremos entender, digamos, la parte lógica o natural, humana del asunto, la razón del Señor de quedarse
con la multitud era que él estaba despidiendo a la multitud. Evidentemente las personas no buscaban a los discípulos, buscaban al Señor. Entonces era difícil para él poder moverse. Imagínense, 20.000 personas, poder desplazarse. Era muy difícil para él llegar seguramente hasta la barca e irse. Entonces el Señor, buscando una manera de adelantar esto, le dice a ellos que se vayan a la otra ribera. Es posible que esa otra ribera no sea específicamente ir al lado totalmente opuesto donde la barca pudiese llegar, sino una pequeña ciudad que estaba cerca de ese lugar inicial. Sin embargo, vemos entonces que los discípulos se van a la barca y empiezan ya su camino, y el Señor luego de ahí no va a encontrarlos, sino que dice que se fue a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, subió al monte a orar. Entonces, recordemos, estos evangelistas nos da cada uno su enfoque y su visión del asunto. Por un lado, querían apoderarse de él para hacerse rey, el Señor se fue al monte. Por otro lado, aquí nos dice que los está despidiendo, y una vez que los despidió, se fue al monte. Y los discípulos se fueron navegando. En Marcos capítulo 6 nos dice, versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Esta es la otra ciudad, no era propiamente Capernaum, donde era el destino final, sino a Betsaida, una ciudad cercana de la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y es entonces por eso que en el relato de San Juan se nos dice de este modo: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Es posible que en algún punto le hayan esperado en Betsaida, pero como Jesús no vino a ellos porque estaba en el mar, entonces ellos emprenden su viaje ya definitivo hacia Capernaum, seguramente entendiendo que el Señor iba a ir por tierra. Recordemos que es un mar, ¿verdad? El mar de Galilea, conocido, ¿verdad? Es como un gran lago, ¿verdad? Rodeado de montañas altas. Según nos dicen los estudiosos, hay corrientes de aire que rodean esas montañas. Cuando esas corrientes de aire ingresan, se produce allí una especie de torbellinos que hacen que el mar se ponga en un estado muy bravo rápidamente. Y los conocedores de esas cuestiones saben que en ese mar habían muchos naufragios. Ahora, no estamos hablando de que estas personas eran navegantes novatos. Ellos eran pescadores. Eran personas que estaban experimentados en esa región, que habían estado allí trabajando por muchos años. De hecho, sus negocios, muchos de ellos, por lo menos 6 o 7, eran pescadores. Entonces no sería nada nuevo para ellos toparse con una de estas tempestades. No obstante, aunque haya alguien experimentado en un evento de esta naturaleza, siempre que vuelve a suceder es algo bastante difícil de enfrentar. Y estamos entonces en este contexto. Los discípulos, los 12 apóstoles, allí en la barca, seguramente esta barca es una barca que utilizaron para llegar al lugar, pero ahora están ellos y el Señor no está con ellos. Estaba oscuro, estaban ellos, podemos decir, solos en este sentido físico. También podemos hacer esta alusión entre la relación que hay entre la oscuridad en la cual ellos experimentaban, vivían, ¿verdad? Hoy en día aún cualquier botecito o barquita tiene alguna luz, que tenemos artificiales. En esa instancia nada de esto era posible. Entonces estaban en oscuridad, posiblemente ni hubiese luna para hacer mención de esto. Y hay una relación también en esta idea de la oscuridad y estar sin Cristo.
Siempre que se habla de oscuridad, se habla como de la ausencia de la presencia de Cristo. Hasta en el momento en el que Jesucristo murió, ¿qué pasó sobre los cielos? Vino una completa oscuridad. El mismo apóstol Juan toma esto para hablar después de las tinieblas, ¿verdad? Y la asociación entre la oscuridad y el pecado, o las tinieblas, y andar en la luz, y es andar en la verdad de Cristo. Entonces, el que anda en oscuridad está sin el Señor. Y esto puede ser también una realidad espiritual para personas que no tienen a Cristo. Si están en oscuridad, si viven en oscuridad, no saben por dónde caminan, tropiezan constantemente, lo que necesitan es la luz del Salvador. Cuando se nos habla del cielo, cuando se nos habla de esa ciudad maravillosa, majestuosa, dice que no es necesario sol, porque allí está Cristo que la alumbra. Y si alguien tiene a Cristo, tiene la luz de la vida. Y Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Está usted en tinieblas? ¿Cómo se da cuenta si está en tinieblas? Porque anda haciendo todo lo que es contrario a la voluntad y a la palabra de Dios. Se puede venir a la luz de Cristo. Cristo puede alumbrar su corazón, mostrarle sus pecados, pero también darle el perdón que tanto necesita. Bueno, dice que descendieron al mar y entrando en una barca iban cruzando hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. No es esto nada fortuito, nada que se le pasó, que Jesús no le dio tiempo, no, esto está todo en la providencia del Señor. Como cristianos, como hijos de Dios, podemos experimentar momentos en el cual el Señor nos manda en la barca y estamos solos. Pero en realidad el cristiano nunca está solo. El que es de Cristo, tiene a Cristo. Es cierto que no lo vemos, pero el Señor está con nosotros. Él no nos deja. De hecho, si queremos sacar una aplicación y una reflexión sobre eso, debemos pensar que aún en el momento de mayor tempestad en nuestra vida, Jesús está ocupado por nosotros, porque está orando. Él estaba en el monte orando. Entonces podemos descansar, podemos confiar. Pero ¿cómo voy a descansar y cómo voy a estar tranquilo cuando veo que la barca se balancea para un lado y para el otro y Jesús está en el monte orando? O no lo siento allí, no siento así su presencia. Bueno, el Señor quiere que nosotros andemos por fe. No necesariamente viéndole allí. Los discípulos experimentaban eso, podían verle, podían tocarle. Decía el apóstol Juan, a quien hemos palpado con nuestras manos el verbo de vida. Pero el Señor quiere que andemos por fe, que confiemos en lo que Él nos ha dejado en su palabra. Quiero decir que hay un dato bien importante a tener en consideración. Este milagro o esta historia suele ser confundida con otra historia, y que yo tenía duda en su momento de cantar o no el himno, quizás alguien ya se lo preguntó. Es la historia relatada en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 23, Jesús también calma la tempestad. Pero en esa historia se relata que Jesús iba en la barca con ellos. Mateo capítulo 7, 23 dice, y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, esto que estamos leyendo en San Juan capítulo 6 tiene cierta similitud, aunque hay una diferencia significativa que era que Jesús no estaba allí, pero tiene cierta similitud que nos hace considerar esa historia. Lo que cantamos en el himno es la referencia al capítulo 8, gracias. 8:23, gracias.
En este caso, en San Juan, Jesús no está en la barca, sino que está en el monte y se le aparece a ellos en el mar. Si tuviéramos que meter cronológicamente la historia que lee en Mateo de cuando Jesús está en la barca, deberíamos colocarla antes del inicio del capítulo 6. Pero puede ser que estuviese separado por una buena porción de tiempo, hasta es posible cerca de un año. Entonces, reviendo los hechos, el Señor en el monte orando, la barca en rumbo a Capernaum, pero después de haber estado ya bastante tiempo en el mar. Estaban allí ellos remando, se levanta ese viento, una tempestad. Dice el texto que habían remado como 25 o 30 estadios, esto es aproximadamente entre 4 y 5 kilómetros. Otro evangelio nos dice que estaban en la mitad del mar. Eso no es una expresión literal para decir que era justo el centro, es algo generalizado. Estaban aproximadamente a 7 kilómetros de Capernaum. Era oscuro, habían remado ya mucho tiempo. En el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos, se nos explica allí el tema de la hora. Dice, versículo 48, Marcos 6, 48, viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche. Eso significa entre las 3 y las 6 de la mañana. Ahora imagínense ustedes que el milagro de la alimentación fue porque iba anocheciendo y que si despedían a la multitud no iban a encontrar dónde comprar. Entonces alimentaron a esa multitud, pero fue algo milagroso, ¿verdad? Podemos decir que haya tomado cierto tiempo, pero posiblemente eso hubiese terminado antes de la medianoche. Supongan que los discípulos hubiesen entrado en la barca a la medianoche. ¿Saben ustedes lo que es estar remando en una barca 3 horas, hacerlo frente a viento y ver que la barca no avanza? Se supone que para esas horas ya debería estar de la otra ribera. No era una situación fácil, aun cuando ellos eran pescadores experimentados. Los otros evangelios lo dejan de algún modo más claro. Por ejemplo, leíamos recién en Marcos que nos dice con gran fatiga. Vean que esto Juan parece minimizarlo, él está como queriendo contener allí, sin distorsionar el contenido, ¿verdad? Pero está minimizando ciertos detalles porque él quiere que nosotros nos demos cuenta cuán importante era esta revelación para ellos. Obviamente son complementarios los evangelios. Dice que el viento les era contrario, remando con gran fatiga. ¿Qué acontece entonces? Dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Bueno, si se hubiesen dado cuenta de que efectivamente era Jesús, no habría razón para tener miedo. Más bien ellos estarían contentos de que Jesús estuviese allí con ellos. Por eso, hermanos, es importante cotejar esto con los otros evangelios. El evangelio de Marcos dice, viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. El evangelio de Mateo dice lo mismo. Pensaron que era un fantasma. Alguien va a decir, bueno, pero ¿cómo es esto de los discípulos creyendo en fantasmas? Eso parece una historia de niños. Bueno, hasta hoy en día, en muchos lugares hay, sobre todo en gente del mar, pescadores,
hay muchas supersticiones acerca de lo que ven o lo que aparece en el mar, sobre todo en momentos de temporales. Ustedes también lo habrán escuchado en las regiones de campo, ¿verdad? Cuando alguien camina en la oscuridad, y cada lugar tiene sus distintos nombres, ¿verdad?, de esos supuestos seres que aparecen, y esto no sería extraño también en esa cultura. Cuando alguien está en medio de la prueba, en medio de los problemas serios, cuando el miedo le asalta a uno, es más fácil caer en las supersticiones, es más fácil ser preso de engaños, de pensamientos, de emociones, caer en tradiciones. Y aún los discípulos también tuvieron que enfrentar esto. Pero llega un momento donde entonces se dan cuenta que el que estaba allí es el Señor. Evidentemente el Señor se da a conocer a ellos. Es interesante pensar esto, que el Señor es el que nos manda en la barca, el Señor es el que controla el viento, el que levanta esas olas, pero es el Señor también el que aparece. Es el Señor actuando en todo y queriendo, por medio de todas las cosas, de sus órdenes, de los eventos que Él controla y de su misma revelación, darse a conocer a nosotros. Él quiere que nosotros podamos conocerle a Él. Él quiere que sepamos cómo enfrentar las pruebas y las adversidades que tenemos que vivir. Pero hay algo muy importante en estos textos. De hecho, solo se nos dice en el Evangelio de Mateo cuál es la razón por la que todo esto acontece. En el Evangelio de Marcos, se nos dice, porque los corazones de ellos estaban endurecidos a causa de los panes. Leo para ustedes Marcos capítulo 6, versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Piense por un momento, ¿qué es lo que no entendieron? ¿Qué es lo que no entendieron? ¿No entendieron que Jesús había hecho ese milagro? ¿Puede usted ser testigo de un milagro de tal magnitud y no entenderlo? Puede ser que no entendieron los discípulos que lo que esas personas buscaban era tan solo una cuestión material y que no estaban comprendiendo lo espiritual. Puede ser que no entendieron ellos que realmente el Señor tenía el poder para crear esa comida, para suplir esa necesidad. O que no hicieron esa analogía a lo espiritual y pensar que el Señor puede suplir sus necesidades en lo espiritual. Es interesante considerar esto y pensar, ¿por qué muchas veces el Señor va a meternos en circunstancias que pueden parecer adversas para probarnos, para moldearnos? Según esta historia, este texto, pareciera ser que muchas veces la dureza de nuestro corazón requiere una dosis más fuerte de la revelación de Dios a través de las pruebas. Por eso dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, mas tenga debemos tener sabiduría y debemos tener paciencia. Tenemos que tener la obra completa para que seamos perfectos y cabales, que no nos falte cosa alguna. ¿Está usted preparado para subirse a la barca y enfrentar el camino de navegación en el mar que se va a agitar y en las olas que van a venir? Si fuese este momento, usted tiene que mirar hacia atrás y pensar, ¿qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Que ha sido tan maravilloso y tan majestuoso, en lo cual yo todavía estoy endurecido. Porque entonces Dios ha de querer mostrármelo, ha de querer
mostrarme que su presencia es necesaria, que es importante y que no debo temer, debo confiar. Continúa entonces el relato. En el Evangelio de Mateo se incluye allí esta parte interesante cuando Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti por las aguas. Y entonces el Señor le dice: ven, y Pedro empieza a caminar por las aguas. ¿Y qué pasa cuando Pedro deja de mirar, enfocarse en el Señor y mira para otro lado? Se empieza a ver el viento y las olas, se empieza a hundir. Dice: Señor, sálvame que perezco. El Señor le toma de la mano y lo levanta. Dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Ahora, todo este relato no está allí en Juan. Y obviamente es parte del evento, y podemos sacar también aplicaciones de eso, que debemos mirar al Señor cuando caminamos por fe, no mirar hacia otros lados, no estar con los ojos puestos en el conflicto, si queremos andar de manera sobrenatural en este mundo, teniendo victoria contra el pecado. Pero Juan lo evita eso, porque hay este énfasis que yo decía al principio, de minimizar de alguna manera los detalles puntuales aquí, para que nosotros, antes que los discípulos, en el relato de Juan, podamos darnos cuenta de la majestuosidad, la grandeza del Señor en su revelación. ¿Qué pasa entonces? Juan nos dice: vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaron a la barca, se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. En los otros evangelios se dice también la palabra tened ánimo, la frase tened ánimo. Yo soy, no temáis. ¿Qué es lo que usted y yo queremos tener en medio de la prueba? Queremos tener ánimo. Pero necesitamos saber también, hermanos, de quién viene ese ánimo. Puede venir, sí, de personas en la fe que nos guíen al Señor, por supuesto que sí. Los discípulos estaban allí juntos. No sé si realmente estaban muy dispuestos a animarse unos a otros en medio de la tormenta. Estaban haciendo todos sus esfuerzos por poder dirigir ese barco. Pero hay cosas que solamente la presencia del Señor puede darnos. Tened ánimo, dice el Señor. Yo soy. Una frase que tantas veces aparece en el Evangelio de Juan para que hagamos esta relación entre la persona de Dios, el yo soy, aquel que se reveló a Moisés, el autoexistente, el todopoderoso. Él dice: no temáis. Confiar en su palabra, confiar en su poder, confiar en su presencia. Qué maravilloso es pensar que de una historia como esta, que la vemos casi que desde tres enfoques distintos. Por un lado vemos a Mateo, a Marcos, a Juan. Unos nos enfocan los discípulos en la barca, otros nos hablan de Jesús en el monte orando, otros nos dicen mientras los discípulos estaban en la barca, en el viento y en la tempestad, Jesús estaba orando. Luego vemos todas esas cosas allí juntas. Podemos nosotros meditar y pensar, esto que ellos vivieron, más allá de lo que Dios quiso decirle a ellos y enseñarle a ellos, eso es también para mí. Eso es también para usted. El Señor sabe cuáles son sus tormentas, sus conflictos, sus batallas. Él le ha dicho a usted que suba a la barca y usted va allí. Señor sabe por qué cosa su corazón está endurecido. Quizás no hay arrepentimiento aún. Quizás sea necesario vivir la oscuridad. Quizás sea necesario enfrentar el miedo. Quizás sea necesario que haya un clamor de lo profundo del corazón. Ni eso vemos en los discípulos, no vemos un clamor. Cuando Jesús estuvo en la barca con ellos, ahí sí fueron al Señor y clamaron. Pero ahora, como no está con ellos,
¿Será que piensan que porque no está no puede oírlo? ¿Que no pueden clamar? Cuando usted se siente, está en medio de una prueba y usted no tiene ganas de orar, ¿qué es? ¿Por qué? Porque piensa que Dios no quiere oírle, que no quiere responderle, que no quiere ayudarle. Y aun cuando usted ni siquiera está considerando el obrar de Dios, Dios se acerca a usted. Y no es que lo saca de la prueba para acercarse a usted, se acerca a usted en el medio de la prueba, se acerca a usted en el medio de la aflicción, para que usted y yo podamos aprender a vencer la aflicción con la presencia de Cristo, no a querer salir de la aflicción o que Cristo nos saque de la aflicción sin Él. Lo que necesitamos es conocerle a Él, experimentar su presencia. El texto dice que luego Jesús se subió a la barca. Después de lo que pasa con Pedro, se sube a la barca y la tormenta se calma. No fue igual que el otro milagro, porque en el otro milagro que leímos que aconteció anteriormente, el Señor reprendió a los vientos y a las olas. En este milagro no hay una expresión así, simplemente el Señor subió a la barca y la barca continuó su viaje sin ningún problema. Vemos aquí entonces también un milagro en cuanto a los eventos de la naturaleza, pero no vemos que fue necesario para el Señor decir ninguna palabra. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Entonces son varios milagros incluidos en este relato. Aunque uno lo lee en Juan y parece tan simple, tan cortito, una tormenta, el Señor se... No, vean. Los manda el Señor en la barca y se levanta esa gran tempestad. El Señor aparece caminando sobre el agua. Ese es el milagro. Luego Pedro le pide ir a Él y Pedro camina sobre el agua. Segundo milagro. Luego se suben a la barca y dice que la barca inmediatamente llega a la ribera. Puede ser que aún en eso también haya habido un milagro, ni siquiera el tiempo del transcurso normal del viaje. ¿Qué es lo que el Señor quería enseñarles? ¿Qué es lo que el Señor quería mostrarles a estos discípulos que tenían corazones endurecidos? Quiere el Señor también enseñarnos a nosotros y mostrarnos. Necesitamos conocer el obrar de Dios. Necesitamos buscarle a Él como verdaderos discípulos, no por lo superficial, sino por lo profundo de nuestro corazón. ¿Cómo le está buscando usted a Dios? ¿Le está buscando para salir de sus problemas o le está buscando para tener paz con Dios? Necesitamos saber de que Jesús no nos abandona. En el himno dice, Señor, no me abandones más, pero es evidentemente irónico, porque el Señor no nos abandona. El Señor intercede por nosotros. El Señor planea todas las circunstancias que vivimos y en medio de ellas viene a nosotros. Necesitamos saber que su presencia nos acompaña siempre, que debemos oír su palabra, que debemos tener ánimo por su palabra y que no debemos temer. ¿Cuáles son tus tormentas, tus tempestades? ¿Cuál es tu barca? ¿Qué es los que estás viviendo? ¿Quiere el Señor, por medio de este texto y esta reflexión, desafiarte a algo? Quizás hay personas aquí que han vivido su vida en oscuridad y entonces pueden tomar esta historia para ver su vida. Estoy en la barca, en oscuridad, y vienen las tormentas de la vida y de repente se me aparece Cristo. ¿Cómo se aparece Cristo a usted? Por la predicación de su palabra y el mensaje del Evangelio que le dice, en Cristo hay perdón y en Cristo hay salvación. Él murió en la cruz.
derramó su sangre para salvarlo. ¿Va a confiar usted en Él? ¿O se va a asustar? ¿Va a pensar que es un fantasma? ¿O va a decir, efectivamente, es el Salvador del mundo? ¿Sabe lo que diferencia un verdadero discípulo de alguien que no lo es? El verdadero discípulo adora a Dios. Y lo que los discípulos hicieron la vez anterior, cuando Jesús estuvo en la barca, y lo que nos relata aquí también en Mateo, es que le adoraron. No vemos a nadie de esa multitud con el estómago lleno adorando al Señor. Pero los discípulos le adoraron. Mateo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Adora usted a Jesucristo? ¿Lo ha reconocido a Él como el Hijo de Dios, como el que puede salvarle? Y si es de Cristo, ¿adora usted cuando el Señor se aparece en medio de las adversidades de la vida, en el medio de la prueba y le muestra su poder y su bondad? Porque eso es lo que el Señor busca, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oremos. Señor misericordioso, alumbra con la luz de Cristo en cada corazón. Concédenos poder aplicar correctamente tu palabra a nuestras propias vidas. Y aquellos que están en oscuridad, que sean alumbrados por Jesucristo, que no huyan de Él atemorizados, sino que vean en Él un cariñoso Salvador. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Escuchemos el himno, hermano, que entonamos.